La historia de Elena, el niño que se enfrentó a un imperio. Un millonario le ordenó a su esposa que preparara la cena de Nochevieja para 37 personas en una fiesta. Pero su hijo de 12 años dijo: «Ella no es tu sirvienta. Que el Todopoderoso cubra a cada mujer con coraje tranquilo, fuerza suave y una paz que la proteja a través de cada tormenta. Que cada lágrima se convierta en una bendición y cada dolor silencioso abra la puerta a una nueva alegría. Eres la calidez en los momentos fríos, la sabiduría en la confusión y el corazón que mantiene vivo el amor cuando todo se siente pesado. Que la amabilidad siga tus pasos, que tu corazón se mantenga firme y tu alma en reposo». Mi querida familia, no permanezcan en silencio esta noche. Vuestro amor mantiene vivo este hogar. Un me gusta es una oración de esperanza. Un comentario es una chispa de unidad. Esta es la misión de 1000 me gusta para cada mujer que aguanta, perdona, sueña y se levanta. Si llevas amor, dale me gusta a este video. Si caminas con fe, comenta: «Estoy con Don Pedro». Hola, mi hermosa y leal familia. Bienvenidos a la familia de Don Pedro. El mármol de la cocina se sintió frío contra las palmas de Elena Torres mientras se estabilizaba, contando los platos una vez más, aunque sabía que el número seguiría burlándose de ella. 37 platos blancos relucientes para 37 invitados que la ignorarían como si estuviera hecha de aire. Su esposo, Javier Soler, le había dado exactamente 2 días para preparar un festín completo de Nochevieja, solo que él quería que se sirviera en su fiesta de Navidad, porque verla en pánico le divertía. La confusión era deliberada, la crueldad calculada, y Elena había dejado de cuestionar estas cosas hacía mucho tiempo. La mansión Soler se extendía a su alrededor como una hermosa prisión, todo techos altos y candelabros importados, cada superficie gritando una riqueza que nunca le había pertenecido. Había vivido aquí durante más de una década, y todavía se sentía como una intrusa que podría ser descubierta y expulsada en cualquier momento. El cordero en el horno necesitaba ser bañado de nuevo. Las patatas se enfriaban demasiado rápido y podía escuchar a la madre de Javier, doña Carmen, llegando con sus hermanas, sus voces resonando por los pasillos como sirenas de advertencia. «Vaya, qué maravilla». Doña Carmen entró en la cocina, dejando un rastro de perfume que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, sus hermanas flanqueándola como un ejército invasor. «Sigues cocinando, cariño. Te das cuenta de que los invitados llegan en menos de 1 hora». Elena mantuvo sus ojos en la salsa que estaba removiendo, sus hombros curvándose automáticamente hacia adentro, como siempre lo hacían cuando las mujeres Soler entraban en una habitación. «Todo estará listo a tiempo. Por supuesto que sí». La voz de doña Carmen goteaba dulzura falsa mientras rodeaba la isla de la cocina como un depredador examinando a su presa. «Para eso sirves, después de todo. Javier nos estaba diciendo lo dedicada y útil que has estado preparándote durante días». La palabra cayó como una bofetada, y la mano de Elena se apretó alrededor de la cuchara de madera hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. La hermana de Carmen, Pilar, sacó un delantal de sirvienta de su bolso de diseño, blanco y negro, e inconfundible en su mensaje. «Pensamos que querrías usar esto al servir esta noche. Establece el tono apropiado». Marcos, de 12 años, se quedó congelado en el umbral que conectaba la cocina con el comedor, observando a su abuela entregarle ese delantal a su madre.
sus jóvenes manos apretadas en puños tan fuertes que sus uñas cortaron medias lunas en sus palmas. Había estado poniendo la mesa como su madre le había pedido, tratando de ayudar, tratando de hacer las cosas más fáciles para ella. Ahora la vio tomar ese delantal con dedos temblorosos. La vio tragarse las palabras que querían escapar. La vio desaparecer un poco más. ¡Qué buena chica! Doña Carmen sonrió, y la calidez en ella era más aterradora que cualquier ira. No querríamos que nadie se confundiera sobre tu papel aquí esta noche. Elena se ató las cuerdas del delantal con precisión mecánica, su rostro cuidadosamente en blanco. Había aprendido a usar el vacío como armadura, a no sentir nada en la superficie, mientras todo dentro de ella gritaba. Marcos lo veía, sin embargo. Siempre lo veía. El dolor de su madre vivía en su pecho como un segundo latido, constante e ineludible. Los invitados comenzaron a llegar mientras el crepúsculo pintaba las ventanas de la mansión de oro y carmesí. Hombres con trajes que costaban más que coches. Mujeres goteando joyas que podrían alimentar a familias durante meses. Todos riendo, bebiendo y existiendo en un mundo donde la gente como Elena era simplemente un paisaje de fondo. Javier era el centro de atención en el medio de la sala de estar, su voz resonando con confianza y derecho, una mano sosteniendo whisky caro, mientras la otra gesticulaba grandiosamente para enfatizar cualquier historia que estuviera contando. «Y este festín que están a punto de disfrutar», anunció Javier cuando todos se reunieron, su sonrisa afilada y cruel. «Mi esposa pasó 2 días enteros preparando cada plato a mano. Creo que es importante mantener las cosas tradicionales en este hogar. Una esposa que sabe cuál es su lugar es la clave de un hogar feliz». Los hombres rieron con complicidad mientras sus esposas sonreían detrás de sus copas de vino. Marcos estaba cerca de la gran escalera, viendo a su padre actuar para esta gente, viéndolos asentir y estar de acuerdo como si la crueldad fuera sofisticada cuando la vestías con ropa cara y la servías con vino añejo. Elena se movía por la fiesta como un fantasma con su delantal de sirvienta, rellenando copas de cava y recogiendo platos de aperitivos. El padre de Javier, don Ramón, chasqueó los dedos hacia ella sin levantar la vista de su conversación, señalando su copa vacía con el desinterés casual de alguien que nunca había considerado la humanidad de las personas que le servían. Ella llenó su copa en silencio, y él no dijo gracias, porque en el mundo de don Ramón, los sirvientes no requerían reconocimiento. La mesa del comedor se extendía increíblemente larga, cubierta de lino blanco, y el festín que Elena había creado con su cuerpo agotado. Cordero perfectamente trinchado, patatas dulces glaseadas y relucientes, salsa de arándanos hecha desde cero, panecillos aún calientes del horno. 37 platos para 37 personas, y ni un solo cubierto para la mujer que lo había hecho posible. «Esto es exquisito, Javier», dijo uno de sus socios de negocios, a través de un bocado de cordero. «La has entrenado bien, entrenada como si fuera un perro haciendo trucos». La mandíbula de Marcos se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían romperse. Cuando la comida terminó y el postre desapareció, doña Carmen encontró a Elena en la cocina raspando platos en la basura. «Comerás después de que hayamos terminado, por supuesto. No podemos tenerte merodeando por la mesa mientras tratamos de digerir. Incomoda a la gente». Marcos había seguido a su abuela, había escuchado esas palabras,
Había visto los hombros de su madre encorvarse aún más. Algo dentro de él se rompió limpiamente por la mitad. Toda la rabia y la impotencia y la vergüenza que había estado tragando toda su vida le subieron por la garganta como bilis. Caminó de vuelta a ese reluciente comedor donde los adultos reían tomando café y coñac, donde su padre aceptaba cumplidos por su hermosa casa y su obediente esposa. Marcos se plantó en el centro de la habitación, su voz infantil cortando la conversación adulta como un cuchillo a través de la seda. «Ella no es tu sirvienta». Cada conversación se detuvo. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Javier se congeló en su rostro. «¿Qué has dicho?» La voz de Marcos tembló, pero no se quebró. «Dije que ella no es tu sirvienta. Es mi madre. Es tu esposa. Y la forma en que la tratas está mal». La habitación contuvo el aliento. Javier se levantó lentamente, su rostro transformándose de la sorpresa a algo oscuro y terrible. Cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas, su mano cerrándose alrededor del brazo de Marcos, con la fuerza suficiente para magullar un hueso. «Pequeño bastardo ingrato», la voz de Javier salió baja y venenosa. «No tienes ni idea de lo que estás hablando. Tu madre es afortunada de estar en esta familia, afortunada de tener esta casa, esta vida, todo lo que le he dado». Elena se apresuró a entrar desde la cocina, todavía con ese delantal, sus manos mojadas por lavar platos. «Javier, por favor, es solo un niño. Él no quería». «Oh, sí que quería». Javier la empujó a un lado con la fuerza suficiente para que tropezara contra la pared, y varios invitados jadearon, pero nadie se movió para ayudar. «La has estado envenenando contra mí, ¿verdad? Llenando su cabeza con tu autocompasión y quejas». Doña Carmen se levantó de su silla como una reina, pronunciando sentencia. «Te lo dije desde el principio, Javier. Te dije que este matrimonio era un error. Ella nunca fue una de nosotros, nunca entendió su lugar, y ahora ha corrompido a tu hijo contra su propia familia». Don Ramón asintió, su rostro rojo por el vino y la ira justiciera. «Deberías haberte casado con Sofía Montero como queríamos. Alguien que entienda nuestro mundo, nuestros estándares, alguien apropiado». Marcos les gritó a todos, su joven voz quebrándose de furia y angustia. «Son todos unos monstruos. Mi madre trabaja más duro que cualquiera de ustedes. Hace todo por esta familia y la tratan como basura, como si no fuera nada». Javier abofeteó a su hijo. El crack de la bofetada resonó por la mansión como un disparo. La cabeza de Marcos se giró hacia un lado. Su mejilla se enrojeció, pero no lloró. Solo miró a su padre con ojos llenos de traición y rabia. Elena se interpuso entre ellos, ya no suplicando, sino exigiendo. «No te atrevas a tocarlo de nuevo. No me importa lo que me hagas, pero no lastimarás a nuestro hijo». Javier miró a su esposa como si estuviera viendo algo repulsivo, algo que necesitaba raspar de su zapato. «Fuera, los dos. Empaquen sus cosas y salgan de mi casa. Javier, no puedes simplemente...» Una de las invitadas intentó intervenir, pero Javier la silenció con una mirada. «Esta es mi casa, mi familia, mi decisión. Se van esta noche». Elena abrazó a Marcos y por primera vez en mucho tiempo se enderezó. Miró a Javier directamente a los ojos y cuando habló, su voz transmitió una promesa que lo hizo estremecerse. «Vas a lamentar este momento por el resto de tu vida». Tomó la mano de Marcos y caminó hacia la puerta. Cada invitado observó con fascinación horrorizada cómo la perfecta familia Soler se hacía añicos frente a ellos. Antes de salir a la fría noche de diciembre, Elena se giró por última vez. «Todo lo que tienes se construyó haciendo a otras personas pequeñas.
Un día lo perderás todo, y finalmente entenderás lo que he sentido cada día en esta casa. La puerta se cerró detrás de ellos, con un sonido parecido al fin del mundo. Capítulo 2. El niño que se opuso a un imperio. El aire invernal les golpeó como un asalto físico, robando el aliento de sus pulmones y el color de su piel. Elena se paró en los escalones de la mansión, sujetando la mano de Marcos, ambos con la ropa que habían usado para servir y soportar esa pesadilla de fiesta. Ninguno de los dos con abrigos, dinero o un lugar a donde ir. Detrás de ellos, la mansión Soler ardía con luz y calor, y el murmullo de los invitados, probablemente ya cotilleando sobre lo que acababan de presenciar. La mejilla de Marcos palpitaba donde la mano de su padre había impactado, ya hinchándose en un moretón que se oscurecería por la mañana. Pero se sintió extrañamente ligero, a pesar del dolor, como si algo pesado que había estado cargando toda su vida finalmente se hubiera dejado en el suelo. Su madre le apretó la mano con la fuerza suficiente para doler, y él le devolvió el apretón. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Elena miró a su hijo, a este valiente chico que había encontrado el coraje que ella había perdido en algún lugar de los escombros de su matrimonio. Aterrorizada, pero también libre, comenzaron a caminar sin un destino en mente, solo alejándose de esa casa de hermosa crueldad. El barrio era de esos donde cada césped parecía mantenido profesionalmente, donde cada casa costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida, donde las familias se reunían detrás de ventanas caras con calidez y seguridad. Elena había vivido allí, pero nunca había pertenecido. Y ahora se iba sin nada más que su dignidad, que de alguna manera había logrado recuperar en ese momento final. Sus pies dolían con los tacones que había usado para parecer presentable mientras servía. Marcos se estremecía con su camisa de vestir delgada, pero caminaba a su lado sin quejarse, con la cabeza en alto como un soldado marchando de una batalla perdida. Pasaron por casas con luces navideñas parpadeantes, con familias visibles a través de las ventanas, con coches en las entradas que costaban más de lo que ella había gastado en toda su vida. Elena pensó en la mujer que había sido antes de que Javier Soler irrumpiera en su vida con promesas y pasión. Había estado estudiando diseño, soñaba con convertirse en algo, había creído en su propio potencial. Luego Javier sucedió, y su mundo se tragó su alma. Los Soler nunca la perdonaron por no ser una de ellos, por traer sangre diferente a su precioso linaje, por atreverse a amar a su hijo y creer que el amor podría conquistar su desprecio. Recordó la primera vez que doña Carmen la miró con decepción, cómo esa mirada se convirtió en un elemento permanente en cada interacción. Recordó a don Ramón enseñando a Javier a tratarla como propiedad a través del ejemplo y la expectativa. Recordó cómo se fue borrando lentamente, volviéndose más pequeña y más tranquila y más invisible, tratando desesperadamente de ser aceptable para personas que decidieron que nunca podría serlo. ¿Mamá? La voz de Marcos la devolvió a la noche helada, a su realidad actual. ¿A dónde vamos? Aún no lo sé, cariño, pero vamos juntos, y eso es suficiente por ahora. Caminaron durante horas, el temblor de Marcos empeorando, a pesar de que Elena lo rodeaba con sus brazos. La ciudad se transformó a su alrededor mientras se alejaban del barrio rico. Los edificios se volvieron más viejos y desgastados, las calles más vacías a medida que la noche se profundizaba. La garganta de Elena ardía con lágrimas no derramadas, pero se negó a dejarlas caer delante de Marcos.
Él había sido lo suficientemente valiente por los dos esta noche, y ella le debía fuerza ahora. En el centro encontraron una iglesia con luces aún encendidas en las ventanas del sótano. Elena se acercó a la puerta con Marcos acurrucado bajo su brazo, y cuando llamó, una mujer de ojos amables y cabello gris abrió de inmediato. Ella los miró una vez, a la mejilla hinchada de Marcos y al delantal de sirvienta de Elena aún atado alrededor de su cintura, y se hizo a un lado sin hacer preguntas. El sótano servía como un refugio lleno de catres y personas que se habían caído por las grietas de la sociedad. Los voluntarios se movían entre ellos, ofreciendo sopa, mantas y palabras amables. Nadie le pidió a Elena que explicara de dónde venía o por qué estaba allí. Simplemente le ofrecieron café caliente y a Marcos un tazón de sopa de pollo con fideos y una manta que olía a haber sido lavada 1000 veces. Marcos se durmió casi de inmediato, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento una vez que se sintió lo suficientemente seguro como para dejarse llevar. Elena se sentó a su lado en el catre estrecho, su mano acariciando su cabello, su mente corriendo demasiado rápido para dormir. A su alrededor, otras mujeres se instalaron en sus propios refugios temporales, cada una llevando historias que probablemente nunca escucharía, pero que podía imaginar demasiado bien. Una voluntaria llamada Dorotea se sentó a su lado, moviéndose lentamente como alguien que entendía que los movimientos bruscos podían asustar a las personas que habían sido lastimadas. ¿Necesitas algo, cariño? ¿Una manta extra? ¿Algo de comer? Estoy bien, susurró Elena, no queriendo despertar a Marcos. Gracias por dejarnos entrar. Para eso estamos aquí. Dorotea le entregó un folleto. Estos son recursos para mujeres en situaciones difíciles, lugares que pueden ayudarte a recuperarte, programas que pueden proporcionar vivienda y capacitación laboral. No tienes que quedarte en aquello de lo que estás huyendo. Elena tomó el folleto con manos temblorosas, escaneando las palabras a través de ojos que seguían nublándose con lágrimas que no se permitiría derramar. Organizaciones con nombres como Casa Esperanza y Nuevos Comienzos y Fénix Resurgente, todas prometiendo ayuda a mujeres que necesitaban vías de escape de sus propias vidas. Mientras el amanecer se colaba por las ventanas del sótano, Elena tomó una decisión que se asentó en sus huesos como cimiento. Nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir inútil. Se reconstruiría a sí misma a partir de estas cenizas y le enseñaría a Marcos con su ejemplo que la fuerza no se trataba de dominación, sino de negarse a ser quebrada. La luz de la mañana reveló otras familias en el refugio, madres solteras con niños que la miraban con comprensión, mujeres que habían recorrido caminos similares. Una mujer al otro lado de la habitación captó su mirada y sonrió, una expresión llena de reconocimiento y solidaridad. Se levantó y se acercó, moviéndose con determinación a pesar de la hora temprana. ¿Primera noche?, preguntó la mujer. ¿Es tan obvio? Todavía pareces conmocionada. Eso se desvanece. Soy Catalina Orozco. Dirijo una organización que ayuda a las mujeres a reiniciar sus vidas después de dejar malas situaciones. Los ojos de Catalina eran agudos y compasivos, viendo todo sin juzgar. Explicó su programa, cómo proporcionaba vivienda temporal y colocación laboral. Y lo más importante, comunidad con otras mujeres que entendían. Vio algo en Elena esa mañana, algo que no se había extinguido a pesar de todo. Y le ofreció más que solo ayuda. Le ofreció posibilidad. No te voy a mentir, dijo Catalina. Va a ser difícil. Reconstruir desde la nada siempre lo es.
pero he visto a mujeres pasar por este refugio que llegaron a hacer cosas que nunca imaginaron. La pregunta es si estás lista para hacer el trabajo. Elena miró a Marcos, todavía durmiendo, a su mejilla magullada y su expresión pacífica, al chico que la había defendido cuando ella no podía defenderse a sí misma. Pensó en la mujer que había sido antes de que los Soler le enseñaran a avergonzarse de su propia existencia. Pensó en los años que había perdido tratando de ganarse la aceptación de personas que decidieron que era inaceptable incluso antes de conocerla. «Estoy lista», dijo, y lo dijo con cada fibra de su ser. Catalina sonrió como si reconociera esa transformación, ese momento en que la rendición se convertía en determinación. Le entregó a Elena una tarjeta de presentación, con una dirección y un número de teléfono. «Ven mañana. Te ayudaremos con la vivienda y empezaremos a planificar tus próximos pasos. Trae a tu hijo. También tenemos programas para niños, asesoramiento, tutorías y actividades. Ya no estás sola, Elena. Eso es lo primero que tienes que entender». Cuando Marcos despertó, Elena le dijo que iban a empezar de nuevo, que iban a construir una nueva vida juntos, que todo sería diferente a partir de ahora. Él asintió seriamente, la confianza brillando en sus ojos a pesar de todo lo que había presenciado. «Vamos a estar bien, mamá. Sé que lo estaremos. ¿Cómo lo sabes? Porque estamos juntos y porque eres la persona más fuerte que conozco, incluso si nadie más lo vio». Elena abrazó a su hijo y se permitió llorar entonces. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación, de dejar ir la prisión en la que había estado viviendo, de adentrarse en un futuro desconocido que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Lloró por los años que había perdido, tratando de ser aceptable para los inaceptables, y por los años que estaba recuperando a partir de ahora mismo. Capítulo 3. La primera noche de libertad. La organización de Catalina operaba desde una casa de piedra reconvertida que olía a pintura fresca y posibilidad. Elena cruzó la puerta de entrada, sujetando la mano de Marcos. Ambos llevaban todo lo que poseían en una bolsa de supermercado de plástico que Dorotea les había dado en el refugio. Las paredes estaban cubiertas con obras de arte creadas por mujeres que habían pasado por el programa. Pinturas vibrantes y fotografías que hablaban de supervivencia y transformación y esperanza recuperada de la desesperación. El apartamento que Catalina les mostró era pequeño, solo un dormitorio con una cocina y un baño estrechos que habían visto décadas mejores, pero las ventanas dejaban entrar luz solar real y las cerraduras de la puerta mantendrían fuera a cualquiera que Elena no quisiera dentro, y lo más importante, les pertenecía. Marcos inmediatamente reclamó el dormitorio para su madre, insistiendo en que dormiría en el sofá-cama de la sala de estar. Y Elena no tenía energía para discutir con su terca generosidad. «El alquiler está subvencionado durante los primeros 6 meses mientras te estableces», explicó Catalina, entregándole a Elena una llave que se sintió como la salvación en forma de metal. «Después de eso, se espera que contribuyas en función de lo que ganes. Tenemos consejeros laborales que pueden ayudarte a descubrir qué habilidades tienes y cómo comercializarlas. También tenemos asistencia legal si necesitas ayuda con los procedimientos de divorcio o los acuerdos de custodia». Divorcio. La palabra se sintió extranjera en la boca de Elena, como un idioma que nunca había aprendido a hablar. Había pasado tanto tiempo pensando en sí misma, como si no era Javier Soler, que había olvidado que una vez había sido otra persona. Elena Torres, la mujer con sueños y talento, y un futuro que le pertenecía solo a ella. Esa mujer,
Se sentía como una extraña ahora, alguien que tendría que redescubrir pieza por pieza. Marcos exploró su nuevo hogar con la adaptabilidad de la juventud, encontrando belleza en cosas que podrían haber parecido en mal estado a personas como los Soler. Le encantaba que la ventana de la cocina diera a una calle donde vivía gente real, donde los niños jugaban al baloncesto y los vecinos se saludaban. Le encantaba que nadie aquí chasquearía los dedos a su madre, o le entregaría delantales de sirvienta, o trataría su existencia como algo de lo que avergonzarse. Esa primera semana se sintió como aprender a caminar de nuevo, después de olvidar cómo. Elena se reunió con consejeros que le hicieron preguntas que nadie le había hecho antes. ¿Qué quería? ¿Qué la hacía feliz? ¿Con qué había soñado antes de que la vida le enseñara que los sueños eran lujos que no podía permitirse? Las preguntas dolían porque no tenía respuestas inmediatas. Había enterrado esas partes de sí misma tan profundamente que había olvidado dónde las había dejado, pero lenta, cuidadosamente, comenzó a excavar su propia historia. Recordó que le encantaba el arte. Recordó la emoción de crear algo hermoso a partir de nada más que imaginación y habilidad. Recordó a los profesores que le dijeron que tenía talento real, que la habían animado a seguir el diseño en serio. Recordó a la persona que había sido antes de que Javier Soler le hiciera creer que esa persona no era lo suficientemente buena. El consejero laboral la conectó con cursos online de diseño gráfico y marketing digital, campos que habían evolucionado desde la última vez que les había prestado atención. Elena se lanzó al aprendizaje con una intensidad desesperada, quedándose despierta hasta tarde después de que Marcos se acostara, absorbiendo información como alguien que muere de sed, y finalmente ha encontrado agua. Su cerebro se sentía oxidado por años de desuso, pero recordaba cómo trabajar, cómo procesar, crear y resolver problemas. Consiguió un trabajo en una cafetería local para pagar las facturas inmediatas, trabajando en los turnos de la mañana mientras Marcos estaba en su nueva escuela. La dueña era una mujer llamada Teresa, que también había reconstruido su vida a partir de escombros, y ella entendió cuando las manos de Elena temblaban durante la primera semana, cuando servir a los clientes se sentía demasiado parecido a servir a la familia Soler y a sus invitados. Teresa le enseñó que había dignidad en todo trabajo honesto, que servir café a la gente que decía «por favor y gracias» no se parecía en nada a la servidumbre que había soportado en esa mansión. Marcos prosperó en su nueva escuela de maneras que rompieron y sanaron el corazón de Elena simultáneamente. Sin la presión de ser un heredero Soler, sin la crueldad de las expectativas de su padre, se volvió más ligero de alguna manera. Hizo amigos fácilmente, niños a los que les gustaba por sí mismo en lugar de por el dinero de su familia. Sus profesores llamaron para decirle a Elena que era inteligente, amable y servicial, cualidades que habían sido reprimidas en la atmósfera tóxica de la mansión Soler. Madre e hijo crearon rituales en su pequeño apartamento, tradiciones simples que les pertenecían solo a ellos. Los viernes por la noche cocinaban la cena juntos, experimentando con recetas que Elena encontraba online, riendo cuando las cosas se quemaban o sabían terrible. Marcos ayudó a su madre a practicar su software de diseño, ofreciendo opiniones sobre esquemas de color y diseños con la brutal honestidad que solo poseían los niños. Hablaron de todo en ese pequeño espacio, conversaciones que nunca habían tenido cuando las paredes, los sirvientes y los miembros de la familia Soler podían escuchar. ¿Extrañas a papá?, preguntó Marcos una noche mientras lavaban los platos juntos. Elena consideró la pregunta cuidadosamente,
respetando a su hijo lo suficiente como para darle la verdad en lugar de consuelo. Extraño a quien pensé que era cuando nos conocimos, pero esa persona probablemente nunca fue real. Él me mostró a quien quería que viera, y yo era demasiado joven e ingenua para mirar más profundamente. «Yo no lo extraño», dijo Marcos en voz baja. «¿Está mal eso?» «No, cariño, eso es honesto. Extrañar a alguien requiere tener buenos recuerdos para extrañar, y no creo que te diera muchos de esos». Marcos fregó un plato con más fuerza de lo necesario. «A veces me siento culpable por ser más feliz ahora. Tenemos mucho menos de lo que teníamos, pero me despierto sin esa sensación de opresión en el pecho, como si pudiera respirar ahora». Elena abrazó a su hijo, entendiendo exactamente lo que quería decir, porque ella también lo sentía. La pobreza con paz era infinitamente preferible a la riqueza con guerra. Estaban construyendo algo real en este pequeño apartamento, algo que nadie podía quitarles, porque existía entre ellos, en lugar de depender de circunstancias externas. Los cursos online llevaron a pequeños proyectos freelance, y Elena descubrió que tenía un instinto para la narración visual, que se traducía bien a la era digital. Creó logotipos para negocios locales, diseñó sitios web para organizaciones sin fines de lucro, construyó un portafolio pieza por pieza. El dinero era ridículo comparado con lo que había tenido acceso como esposa de Javier, pero era suyo, ganado a través de su propio esfuerzo y talento. Y eso lo hacía más valioso que cualquier cosa que los Soler le hubieran dado jamás. Catalina los visitaba regularmente, ofreciendo consejos y aliento, y, ocasionalmente, amor duro. Cuando Elena se desanimaba, Catalina le presentaba a otras mujeres del programa, creando una red de apoyo que reemplazaba el aislamiento que Elena había soportado en la mansión Soler. Estas mujeres entendían la lucha de maneras que los ricos nunca podrían. Entendían el desafío particular de reconstruir la identidad después de que alguien había pasado años convenciéndote de que no merecías existir. Una noche, Catalina trajo comida para llevar y se sentó con Elena, mientras Marcos hacía los deberes en su habitación. Comieron comida china directamente de los recipientes, y Catalina hizo la pregunta que Elena había estado evitando. ¿Has pensado en lo que realmente quieres construir? No solo la supervivencia, sino algo más grande. Elena dejó sus palillos, considerando posibilidades que había tenido demasiado miedo de expresar. Quiero crear algo que importe. Quiero demostrar que los Soler se equivocaron conmigo. Se equivocaron sobre mi valía. Se equivocaron sobre todo lo que creyeron. Bien. Catalina sonrió. Porque he estado observando tu trabajo y tienes algo especial. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para ir a por ello de verdad, para construir algo que podría tener éxito o fracasar completamente por tu propio mérito. Estoy aterrorizada, admitió Elena. Eso significa que te lo estás tomando en serio. Las únicas personas que no tienen miedo son las que no arriesgan nada real. Esa noche, después de que Catalina se fue y Marcos estaba dormido, Elena se sentó en su mesa de cocina de segunda mano, con un cuaderno, y comenzó a escribir ideas. No ideas cautelosas y prácticas, sino sueños salvajes y ambiciosos que se sentían peligrosos incluso de imaginar. Pensó en la brecha entre lo que la gente quería y lo que el mundo les ofrecía. Pensó en la narración auténtica y la conexión emocional y el poder de la comunicación visual hecha correctamente. Pensó en la mujer en la que podría convertirse si dejaba de disculparse por querer algo más que sobrevivir. La idea la aterrorizó y la emocionó a partes iguales, pero se permitió sentir ambas emociones por completo, en lugar de reprimirlas.
Había terminado de hacerse más pequeña para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para contenerla. A partir de ahora, construiría espacios lo suficientemente grandes para la persona en la que se estaba convirtiendo. Marcos la encontró aún escribiendo cuando se despertó temprano a la mañana siguiente. Páginas cubiertas de bocetos, notas y posibilidades. ¿En qué estás trabajando, mamá? Nuestro futuro, dijo, y la certeza en su voz los sorprendió a ambos. Estoy descubriendo cómo construir algo que no pueda ser quitado, algo que exista porque lo creamos juntos. Marcos miró los papeles extendidos sobre la mesa, el agotamiento emocionado de su madre, el fuego en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Entendió que algo fundamental había cambiado, que ya no solo estaban sobreviviendo, sino preparándose para vivir de verdad. Lo que construyas, le dijo, va a ser increíble porque tú eres increíble, y todos lo verán eventualmente. Elena abrazó a su hijo, respirando su fe en ella, dejando que fortaleciera su propia confianza inestable. Los Soler habían tratado de convencerla de que no era nada. Pero este chico veía la verdad que ellos habían sido demasiado ciegos y crueles para reconocer. Ella construiría un imperio no por venganza, sino por redención, para demostrarse a sí misma y a Marcos que su valía nunca había sido determinada por los juicios de otras personas. El sol se levantó sobre su pequeño apartamento. La luz entraba por ventanas que no daban a céspedes bien cuidados y vecinos ricos, sino que revelaban una ciudad real, llena de gente real, construyendo vidas reales. Elena observó ese amanecer y se hizo una promesa a sí misma de que se levantaría con la misma seguridad, con la misma imparabilidad, con la misma belleza que el sol escalando el cielo de la mañana. Capítulo 4. El cimiento de un imperio. La solicitud de préstamo comercial se sintió como apostar con dinero que no tenía para perder. Elena se sentó frente a la oficial de préstamos, una mujer llamada Silvia, que había visto 1000 soñadores y probablemente podía oler la desesperación a través de presentaciones pulidas. Pero Elena se había preparado para esta reunión con la misma intensidad que una vez había dedicado a complacer a la imposible de complacer familia Soler, excepto que esta vez el esfuerzo era para ella. Tu portafolio es impresionante. Silvia hojeó las muestras impresas que Elena había traído, especialmente considerando que solo has estado trabajando freelance durante 2 años. Pero iniciar una agencia es arriesgado. La mayoría fracasa en el primer año. ¿Qué te hace pensar que la tuya será diferente? Elena había practicado esta respuesta hasta que se sintió más como verdad que como esperanza. Porque entiendo algo que la mayoría de las agencias no. La gente está exhausta de mentiras bonitas y marketing vacío. Quieren historias que se sientan reales, mensajes que conecten emocionalmente en lugar de solo verse pulidos. Puedo darles eso porque sé lo que se siente ser invisible y sé cómo hacer que la gente se sienta vista. Algo cambió en la expresión de Silvia, un reconocimiento que sugería que entendía más que el riesgo profesional. Voy a aprobar este préstamo, pero necesito que entiendas los términos. Si incumples, perderás todo lo que has construido. Esto no es caridad. Esto es una apuesta sobre si eres tan buena como crees que eres. Seré mejor, dijo Elena, y estrechó la mano de Silvia con el agarre de alguien que ya había sobrevivido a algo peor que el fracaso empresarial. La agencia comenzó en su apartamento. Solo Elena y su laptop y una determinación que rozaba la obsesión. Marcos se convirtió en su primer empleado, ayudando con tareas administrativas después de la escuela, aprendiendo sobre negocios a través de la inmersión en lugar de los libros de texto.
Vio a su madre presentar propuestas a clientes a través de videollamadas. La vio transformarse de insegura a segura en el momento en que comenzó a hablar de narración visual e identidad de marca. Esos primeros clientes vinieron de la red de Catalina, pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro que necesitaban trabajo profesional, pero no podían pagar agencias establecidas. Elena cobraba tarifas que apenas cubrían los costos porque necesitaba piezas para el portafolio más que ganancias. Trabajó jornadas de 18 horas, impulsada por el café y el recuerdo de cada mirada despectiva de la familia Soler, demostrándose a sí misma que podía crear valor que nadie podría negar. Sus diseños ganaron un premio de publicidad local a los 6 meses. Un reconocimiento inesperado que trajo consultas de clientes un poco más grandes. Cada éxito financió el siguiente riesgo, y lentamente la agencia creció de la supervivencia a la sostenibilidad. Elena contrató a su primera empleada a tiempo completo, una joven diseñadora llamada Lucía, que le recordaba a la persona que había sido antes de que la vida le enseñara a ser más pequeña. Marcos estaba terminando la escuela secundaria ahora, convirtiéndose en un joven que se conducía con tranquila confianza. Había presenciado la transformación de su madre de esposa, rota, a dueña de negocios, y eso moldeó su comprensión de la fuerza de maneras que la masculinidad tradicional nunca podría haberle enseñado. Defendía a otros niños que eran acosados. Alzaba la voz cuando los profesores eran injustos, canalizando su rabia infantil en una defensa productiva para las personas que necesitaban voces. «Me aceptaron en 5 universidades», le dijo a Elena una tarde, extendiendo las cartas de aceptación sobre la mesa de la cocina como cartas ganadoras, becas completas en 3 de ellas. Elena lloró al leer esas cartas, abrumada por el orgullo y el agridulce recuerdo de la escuela privada de la que Marcos había sido expulsado cuando dejaron la mansión Soler. Su consejero de la escuela pública actual había escrito una recomendación que lo hacía sonar como un futuro líder, señalando su empatía, integridad y ética de trabajo. Ninguna de esas cualidades había sido valorada en el mundo Soler, pero importaban desesperadamente en el mundo real. La agencia siguió expandiéndose, mudándose a un espacio de oficina real cuando trabajar desde casa se hizo imposible. Elena se rodeó de talento, creando una cultura que priorizaba la creatividad y el respeto mutuo sobre la jerarquía y el miedo. Los empleados se quedaban porque ella escuchaba sus ideas, les daba crédito por sus contribuciones, los trataba como humanos valiosos en lugar de recursos desechables. El contraste con su experiencia en la casa Soler moldeó cada decisión de liderazgo que tomó. Se enteró a través de la red invisible que conecta a los ricos y a los que alguna vez fueron ricos, que Javier se había casado con Sofía Montero, la mujer que sus padres siempre habían preferido. La noticia se sintió como historia antigua que le sucedía a otras personas en una vida diferente. Elena no sintió nada más que un vago alivio de que Sofía estuviera lidiando con las expectativas de la familia Soler en lugar de ella. Su trabajo atrajo la atención de corporaciones más grandes, empresas que podrían haber contratado agencias prestigiosas, pero que estaban intrigadas por la autenticidad de su portafolio. Elena hacía sus presentaciones sin miedo ahora. Ya no era la mujer que se había disculpado por existir, sino alguien que conocía su valía y se negaba a aceptar menos. Algunos clientes rechazaron su enfoque, prefiriendo el marketing convencional seguro. Pero los que la contrataron obtuvieron resultados que justificaron su fe. Las publicaciones de la industria comenzaron a darse cuenta, escribiendo artículos sobre agencias innovadoras
que disrumpían la publicidad tradicional. El nombre de Elena apareció en los titulares, su rostro en las portadas, su trabajo analizado y elogiado por personas que nunca habían conocido a la sirvienta en la mansión Soler. Guardó cada artículo, no por ego, sino como prueba para sí misma de que la transformación era real, de que realmente se había convertido en alguien que el mundo reconocía como valioso. Marcos se graduó de la escuela secundaria con honores y un discurso sobre la perseverancia que hizo llorar a la mitad de la audiencia. Elena se sentó entre la multitud, viendo a su hijo aceptar premios y becas, recordando al niño aterrorizado que se había enfrentado a su padre en defensa de su madre. Ese niño se había convertido en este joven notable, y ella sabía que su lucha lo había forjado en alguien más fuerte de lo que la comodidad jamás podría haber creado. Eligió una universidad cercana, queriendo quedarse cerca para ayudar con la agencia mientras perseguía su título. Trabajó a tiempo parcial en su oficina, aprendiendo el negocio desde cero, al igual que ella, preparándose para construir eventualmente sobre la base que habían creado juntos. Su relación había evolucionado de madre-hijo a una asociación genuina, construida sobre el respeto mutuo y una historia compartida que nadie más podía entender completamente. La reputación de la agencia creció hasta que Elena se encontró compitiendo por contratos contra los tipos de firmas establecidas que se habrían reído de sus ambiciones años antes. Ganó algunos y perdió otros, pero cada competencia le enseñó algo sobre posicionamiento y presentación. Aprendió a enfatizar el enfoque único de su agencia, la narración auténtica que provenía de la comprensión de la lucha, la supervivencia y la necesidad humana de importar. Entonces, llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Una corporación Fortune 500 llamada Industrias Herrera estaba buscando cambiar completamente su marca después de escándalos que dañaron su reputación. Querían a alguien valiente que pudiera ayudarles a comunicar una transformación genuina en lugar de cambios cosméticos. La agencia de Elena entró en su lista corta junto a firmas con historias de 100 años y prestigio internacional. La reunión de presentación tuvo lugar en una sala de juntas que podría haber contenido su apartamento entero 3 veces. Elena entró con Marcos y Lucía, enfrentándose a ejecutivos que probablemente gastaban más en relojes de lo que ella había pagado por el alquiler de la oficina. Pero había aprendido algo crítico en su viaje de la nada a algo. Las personas con poder real reconocían el talento real, mientras que las personas que necesitaban sentirse superiores despedían a cualquiera que amenazara su cómoda mediocridad. Presentó su visión para el cambio de marca de Herrera, con la confianza de alguien que ya había sobrevivido a algo peor que el rechazo. Habló de responsabilidad y transparencia y el duro trabajo de recuperar la confianza después de traicionarla. Mostró maquetas que no se escondían de sus problemas, sino que los confrontaban directamente, prometiendo honestidad difícil en lugar de una publicidad fácil. Los ejecutivos hicieron preguntas desafiantes, y Elena las respondió sin inmutarse. Marcos vio a su madre dirigir esa sala de juntas. La vio mantenerse firme contra personas poderosas, maravillado de lo completamente que se había recuperado a sí misma. Esta mujer no se parecía en nada al fantasma que una vez había servido cenas de Nochevieja con un delantal de sirvienta. Cuando llamaron 3 días después para otorgarle el contrato, Elena se sentó en su oficina y se permitió sentir la magnitud de lo que había logrado. Esto no era solo éxito profesional, sino vindicación por cada vez que los Soler
la hicieron sentir inútil. Había construido algo real desde la nada, y ahora grandes corporaciones estaban apostando millones a su visión y talento. El contrato incluía suficiente dinero para establecer adecuadamente su agencia como un competidor legítimo en la industria, para contratar un equipo completo, para dejar de luchar por la supervivencia y comenzar a construir para la longevidad. Elena firmó los papeles con Marcos a su lado. Ambos entendieron que este era un punto de inflexión, el momento en que luchar se convirtió en tener éxito. Lo que no supo hasta después de firmar fue que Industrias Herrera era el principal competidor de Inversiones Soler. Había estado luchando contra ellos por el dominio del mercado durante décadas. Su éxito impactaría directamente a la compañía que llevaba el nombre de la familia que la había tratado como propiedad. La ironía era demasiado perfecta para ser accidental, como si el universo tuviera un sentido de la justicia poética. Después de todo, capítulo 5. La estrella ascendente y el gigante caído. La campaña de Industrias Herrera se lanzó como un fenómeno cultural en lugar de publicidad simple. El equipo de Elena había creado algo crudo y genuino, reconociendo los fracasos de la compañía mientras demostraba su compromiso con el cambio real. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los consumidores respondieron a la honestidad después de ahogarse en la deshonestidad corporativa durante tanto tiempo. Las ventas aumentaron, las métricas de reputación mejoraron, y el precio de las acciones de Herrera subió constantemente a medida que la campaña de Elena demostraba que la autenticidad podía ser rentable. Los premios de la industria comenzaron a acumularse. Trofeos y placas que Elena exhibió en su oficina, no por vanidad, sino como recordatorios de que los sueños postergados no son sueños destruidos. Las principales publicaciones de publicidad perfilaron su agencia, llamándola innovadora y disruptiva, y exactamente lo que la industria necesitaba. Su teléfono sonaba constantemente con compañías que querían transformaciones similares, dispuestas a pagar tarifas premium por un trabajo que realmente conectaba con las audiencias. Marcos estaba inmerso en su programa universitario ahora, estudiando estrategia empresarial, mientras trabajaba en la agencia durante los descansos y los fines de semana. Había crecido alto y de hombros anchos, la genética de su padre mezclada con el carácter de su madre, produciendo a alguien genuinamente impresionante. Las jóvenes de su universidad lo encontraban atractivo, pero había heredado el corazón cauteloso de Elena, no dispuesto a confiar fácilmente después de presenciar lo que la traición romántica podía costar. La ceremonia anual de premios de la industria se celebró en un salón de baile que gritaba dinero viejo y poder establecido. Elena asistió con un vestido que había diseñado ella misma, simple pero llamativo, negándose a parecer que se esforzaba demasiado por pertenecer. Marcos la acompañó, manejando las presentaciones con una facilidad que provenía de la confianza genuina en lugar de la arrogancia heredada. Se movieron entre la multitud de líderes de la industria. Ya no eran outsiders, sino colaboradores reconocidos en el campo. Fue entonces cuando lo vio al otro lado del salón de baile. Javier Soler estaba de pie con un grupo de ejecutivos, su línea de cabello retrocediendo ligeramente, su rostro mostrando líneas de estrés que no existían cuando lo había visto por última vez. Llevaba su traje caro como una armadura, pero algo en su postura sugería que la armadura ya no le quedaba bien. Sus ojos se encontraron a través de la concurrida sala, y Elena vio cómo la sorpresa se extendía por su rostro al reconocerla.
Ella mantuvo su mirada firmemente, sin inmutarse ni sonreír, solo reconociendo su existencia sin concederle importancia. Luego se dio la vuelta cuando su nombre fue llamado para aceptar un premio por la campaña de Industrias Herrera. Marcos caminó con ella hasta el escenario, y si alguien notó el parecido familiar entre el joven y Javier Soler, nadie lo mencionó públicamente. El discurso de aceptación de Elena se centró en la resiliencia y la transformación, en el poder de reconstruirse a sí mismo cuando la vida te derriba. Agradeció a su equipo, a sus clientes, a su hijo por creer en ella cuando había olvidado cómo creer en sí misma. No mencionó a los Soler ni su pasado, pero cualquiera perceptivo podría haber reconocido que sus palabras tenían un peso más allá de la gratitud profesional. Javier se quedó congelado entre la multitud, incapaz de reconciliar a esta mujer equilibrada y poderosa con la persona que había echado de su casa años atrás. Ella se había transformado tan completamente que ahora parecía una especie diferente. Ya no era presa, sino depredadora en el mejor sentido, alguien que comandaba en lugar de encogerse. La fiesta posterior bullía de felicitaciones y networking, y Elena se encontró rodeada de ejecutivos que querían discutir posibles proyectos. Marcos manejó algunas conversaciones él mismo, impresionando a la gente con una visión madura que desmentía su corta edad. Trabajaron la sala como un equipo, Elena presentando a su hijo como su socio de negocios, dejando claro que todo lo que ella construyera se convertiría eventualmente en suyo para administrar y expandir. Javier intentó acercarse a ellos 2 veces, pero ambas veces Elena pivotó sin problemas a otras conversaciones, haciendo que su presencia fuera irrelevante a través de maniobras sociales estratégicas. Ella no lo estaba evitando por miedo, sino por indiferencia, lo que era infinitamente más devastador que cualquier confrontación. Se había convertido en ruido de fondo en su sinfonía triunfal. Las redes de cotilleo de la industria trabajaron horas extras esa noche. Susurros se extendieron sobre la conexión entre la diseñadora premiada y el problemático heredero Soler. La gente recordó el dominio social de la familia Soler, sus fiestas en la mansión, sus exhibiciones de riqueza y estatus. Ver a Javier ahora contra el telón de fondo del obvio éxito de Elena creó narrativas que no necesitaban confirmación explícita. Javier se fue a casa esa noche con Sofía, quien se había quejado durante toda la cena sobre la aburrida ceremonia y el catering mediocre. Ella no tenía interés en su trabajo, ni comprensión de por qué esa noche lo había sacudido tan profundamente. Su matrimonio era una transacción. Comodidad y estatus intercambiados por la apariencia de una asociación apropiada. Ella no le dio hijos a pesar de años de la presión cada vez más desesperada de su madre, y parecía contenta de gastar su dinero sin contribuir con nada más que una presencia decorativa. La humillación se sumó a los crecientes fracasos de Javier. Otra área donde había perdido el control, a pesar de su creencia tradicional de que el control era su derecho de nacimiento. La mansión Soler, que una vez había albergado fiestas legendarias, se sentía cada vez más como un museo de irrelevancia. Las mismas habitaciones donde Elena había sido humillada ahora resonaban con un silencio incómodo, ya que las familias sociales, que una vez habían competido por invitaciones, encontraban razones para declinar. El éxito atraía invitaciones, mientras que el fracaso generaba distancia, y los Soler estaban experimentando un abandono social que reflejaba su declive empresarial. Elena, mientras tanto,
utilizó su creciente plataforma para financiar programas similares a la organización de Catalina, creando vías para que las mujeres escaparan de situaciones difíciles. Estableció becas e incubadoras de negocios específicamente para mujeres que se reconstruían desde la nada. Esencialmente, se multiplicó a sí misma a través del apoyo estratégico a los demás. Cada mujer a la que ayudaba representaba la redención para la versión de sí misma, que una vez había necesitado esa misma ayuda. Los medios amaron su historia una vez que partes de ella surgieron a través de una cuidadosa divulgación. La narrativa de la transformación resonó poderosamente. Esta mujer que se había reconstruido a sí misma se convirtió en un símbolo de resiliencia para audiencias agotadas por el privilegio heredado. Elena controló la narración cuidadosamente, protegiendo a Marcos del escrutinio mientras permitía suficiente verdad para inspirar, sin explotar, su propio dolor. Marcos había crecido hasta la edad adulta notable, llevando la presencia física de su padre, pero el carácter de su madre. Salió con cuidado, aprendiendo de la experiencia de Elena que las apariencias podían engañar, que el carácter genuino se revelaba a través del comportamiento consistente en lugar de los gestos románticos. Las jóvenes se sentían atraídas por él, pero había heredado una cautela sobre confiar demasiado rápido. La agencia que Elena había fundado era ahora un actor importante en la industria, compitiendo con éxito contra firmas con historias de siglos. Había contratado a gente brillante y creado una cultura donde la innovación florecía, porque los empleados se sentían valorados en lugar de explotados. La retención de talento era alta, porque Elena recordaba ser desechable y construyó una organización donde las personas importaban más que las ganancias trimestrales. Las conferencias de la industria presentaban paneles con Elena, discutiendo la transformación y la autenticidad. Sus ideas eran valoradas por ejecutivos que intentaban navegar por las cambiantes expectativas de los consumidores. Ella habló de la vulnerabilidad como fuerza, de la ventaja competitiva de la conexión humana genuina, de por qué la jerarquía corporativa tradicional estaba fallando en los mercados modernos. Todo lo que dijo criticaba implícitamente toda la filosofía operativa de la familia Soler. Javier asistió a una de estas conferencias, sentado en la audiencia mientras su exesposa dirigía un escenario y un auditorio llenos de líderes de la industria. La vio manejar preguntas complejas con respuestas sofisticadas. La vio obtener respeto a través de la competencia demostrada en lugar del estatus heredado. La mujer que una vez se había disculpado por existir, se había convertido en alguien a quien el mundo de los negocios buscaba orientación. Después del panel, los ejecutivos rodearon a Elena con preguntas y tarjetas de presentación. Javier se acercó a la periferia, pero no pudo penetrar el círculo de personas que querían su atención y sabiduría. Se quedó allí sosteniendo su café de conferencia sin tocar, invisible en una multitud donde una vez había esperado reconocimiento automático, observando a una mujer que había desestimado convertirse en alguien que importaba mucho más que él. Entonces, don Ramón Soler murió. El ataque al corazón fue masivo y repentino, cayendo en su oficina en casa, rodeado de informes trimestrales que mostraban el declive de inversiones Soler. Doña Carmen llamó a Javier con la noticia, su voz hueca de dolor y rabia. Ramón había muerto viendo cómo su imperio se desmoronaba, incapaz de detener la erosión que había pasado su vida previniendo. Los preparativos del funeral comenzaron de inmediato, una exhibición final del poder y prestigio de Soler. Incluso cuando ese poder y prestigio se estaban colapsando,
Doña Carmen insistió en una ceremonia masiva, invitando a todos los que importaban en su industria y círculos sociales. Quería testigos de su dolor. Quería reconocimiento público de que don Ramón Soler había sido importante, incluso si su compañía estaba fallando. Elena recibió la notificación del funeral a través de los canales de la industria. La muerte de una figura corporativa importante era imposible de pasar por alto. Se sentó en su oficina leyendo el anuncio, recordando al hombre que le había chasqueado los dedos como si fuera propiedad, que había enseñado a su hijo a tratar a la gente como recursos desechables. No sintió ni satisfacción ni dolor, solo un reconocimiento distante de que el tiempo estaba borrando a las personas que definieron su vieja pesadilla. Marcos entró en su oficina, habiendo visto el mismo anuncio. ¿Vas a ir al funeral? No fue amable conmigo, pero era tu abuelo. ¿Quieres ir? Marcos consideró la pregunta seriamente, entendiendo que se trataba de cierre en lugar de obligación. Quiero ir, no por él, sino para cerrar ese capítulo por completo. Quiero entrar allí como tu hijo, no como su nieto. Quiero que vean en quién nos convertimos sin ellos. Elena entendió el impulso, la necesidad de demostrar la supervivencia a las personas que intentaron romperte. Ella asintió lentamente. La decisión se asentó en su lugar. Entonces iremos juntos. Pagaremos nuestros respetos, no porque se lo merezcan, sino porque somos mejores de lo que ellos fueron jamás. El funeral los reuniría a todos por primera vez en años. Todos los actores en este largo drama, convergiendo en un solo espacio. Elena se preparó mentalmente para la confrontación, o el desprecio, o lo que sea que los Soler pudieran lanzarle. Pero ya no era la mujer que habían conocido. Ya no era alguien que pudiera ser disminuida por sus opiniones. Ella era Elena Torres, directora creativa de Industrias Herrera, dueña de una agencia exitosa, líder de la industria, madre de un hijo notable. Los Soler no podían tocar esa verdad. No podían disminuir lo que ella había construido. No podían hacerla pequeña de nuevo, por mucho que lo intentaran. Marcos se paró a su lado mientras se preparaban para el funeral. Dos personas que habían sobrevivido juntas, a punto de enfrentarse a la familia que había tratado de destruirlos. Estaban listos para lo que viniera después. Blindados no con riqueza o estatus, sino con una auténtica autoestima que nadie podía quitarles. Capítulo 6. El funeral, donde los imperios colisionan. La iglesia era magnífica de la manera que solo el dinero viejo podía lograr. Todo vitrales y techos abovedados, y flores que costaban más que el alquiler mensual para la mayoría de las familias. Las limusinas se alineaban en la calle, y la gente importante con ropa cara se reunió para llorar a un hombre que había valorado las ganancias por encima de las personas toda su vida. Los elogios serían mentiras cuidadosamente elaboradas sobre filantropía y visión, borrando la crueldad que realmente había definido el legado de don Ramón. Elena y Marcos llegaron juntos, ambos vestidos impecablemente con ropa que sugería el éxito sin gritarlo. Habían elegido su presentación cuidadosamente, queriendo parecer apropiados sin intentar impresionar a nadie. Elena llevaba un vestido negro simple que había diseñado ella misma, elegante sin ostentación. Marcos llevaba un traje bien cortado que se ajustaba a sus anchos hombros perfectamente, pareciendo alguien que se había ganado su lugar en lugar de heredarlo. En el momento en que entraron en la iglesia, las conversaciones tartamudearon y las cabezas se giraron. Las matronas de la sociedad, que una vez habían desestimado a Elena
ahora miraban con curiosidad desnuda, reconociéndola de las publicaciones de la industria y las redes sociales, entendiendo que se había convertido en alguien que importaba. Sus susurros crearon una ola que precedió a Elena y Marcos por el pasillo, todos de repente conscientes de que el drama de la familia Soler había entrado por sus puertas. Javier estaba de pie en la parte delantera de la iglesia junto a su madre, ambos pálidos y disminuidos por el dolor y las circunstancias. Vio a Elena inmediatamente. Todo su cuerpo se puso rígido por la sorpresa, a pesar de haber tenido años para prepararse para esta eventual confrontación. Marcos a su lado era aún más chocante. Este joven, que se parecía a Javier, pero se conducía con una dignidad que Javier nunca había poseído. Doña Carmen siguió la mirada de su hijo y se convirtió en piedra cuando los vio. Su rostro crispado por el dolor se torció aún más con furia, incapaz de creer que Elena tuviera la audacia de asistir después de todo. Pero también había algo más en la expresión de doña Carmen, un reconocimiento a regañadientes de que Elena se había convertido en alguien que ya no podía ser simplemente despedida. Sofía estaba sentada junto a Javier, luciendo aburrida y hermosa, su vestido negro de diseñador mostrando más escote de lo que sugería la formalidad del funeral. Miró a Elena sin interés, sin tener idea de quién era esta mujer, o por qué todos estaban de repente zumbando con conversaciones susurradas. Su ignorancia era casi insultante en su totalidad, su falta total de conciencia sobre cualquier cosa más allá de sus propias preocupaciones inmediatas. Elena y Marcos se sentaron cerca de la parte de atrás, no tratando de inmiscuirse en los procedimientos familiares, pero lo suficientemente presentes como para hacer innegable su asistencia. La mano de Marcos encontró la de su madre brevemente, un apretón de solidaridad antes de que se soltaran, y se sentaron en compuesto silencio. A su alrededor, los ricos y poderosos se reunieron para fingir que don Ramón había sido un buen hombre, para reescribir la historia en tiempo real, como siempre hacía el poder. El servicio fue exactamente como se esperaba, lleno de discursos alabando la perspicacia empresarial de Ramón, mientras se evitaba cuidadosamente su verdadero carácter. Los colegas hablaron de su brillantez estratégica mientras ignoraban las vidas que dañó persiguiendo ganancias. Los amigos de la familia recordaron su generosidad mientras olvidaban su crueldad hacia cualquiera que consideraba inferior. Las mentiras se apilaron como flores caras, hermosas y en última instancia huecas. Elena lo soportó con Marcos a su lado, ambos pensando en el hombre que la había tratado como propiedad, que le había chasqueado los dedos para convocarla como si fuera ayuda contratada, que le había enseñado a su hijo que la riqueza significaba el derecho a tratar a la gente como desechable. No sintió satisfacción por su muerte, porque ya había superado la necesidad de su aprobación o de sufrir su desprecio. Se había vuelto irrelevante para su vida mucho antes de que su corazón dejara de latir. La recepción posterior se celebró en la mansión Soler, y entrar en esa casa se sintió como entrar en una recreación histórica, en lugar de volver a un lugar que había sido un hogar. Elena se movió por habitaciones que una vez había limpiado y servido, ahora entrando como una igual a todos los presentes. La transformación fue lo suficientemente completa como para que los invitados más jóvenes ni siquiera se dieran cuenta de que ella había vivido allí. Asumieron que era solo otra ejecutiva exitosa, presentando sus respetos a un gigante de la industria caído. Doña Carmen se acercó a ellos con la furia apenas controlada de alguien que lo había perdido todo, excepto su amargura. Había envejecido dramáticamente,
el dolor y el estrés financiero grabaron líneas profundas en su rostro. La ropa de diseñador no podía ocultar lo disminuida que se había vuelto, lo mucho más pequeña que se veía sin la presencia de Ramón para magnificar su importancia. ¿Cómo te atreves a venir aquí? La voz de doña Carmen salió baja y venenosa. Ramón se habría horrorizado. Esto es solo para la familia, y ya no eres familia. Marcos se adelantó ligeramente a su madre, un posicionamiento sutil que hizo que los ojos de doña Carmen se entrecerraran. Ella fue invitada a través del anuncio público. Este es un servicio conmemorativo semipúblico. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Tú. Doña Carmen se centró en su nieto con desprecio. Se suponía que eras nuestro legado. En cambio, huiste con ella. Y te convertiste en nada. ¿Tienes idea de lo que le costaste a esta familia? No les costé nada. La voz de Marcos se mantuvo tranquila, a pesar de la furia en sus ojos. Gané todo al irme. Pude crecer con un padre que realmente me amaba, en lugar de verme como propiedad o heredero. Pude convertirme en alguien decente en lugar de alguien como ustedes. Doña Carmen retrocedió como si la hubieran abofeteado, y Elena puso una mano suave en el brazo de Marcos, recordándole que habían venido por el cierre, no por la confrontación. Miró a la anciana con lástima en lugar de ira, viendo cómo doña Carmen había construido toda su identidad sobre el estatus y la riqueza. Cómo no le quedaba absolutamente nada ahora que esos soportes se estaban desmoronando. Vinimos a presentar nuestros respetos, Carmen, no a pelear contigo. Ramón se ha ido, y lo que sea que pasó entre nosotros ya no importa. Lamento tu pérdida, incluso si no puedes lamentar cómo me trataste. La gracia en la respuesta de Elena pareció enfurecer a doña Carmen más que cualquier insulto. Abrió la boca para escupir algo cruel, pero Javier apareció a su lado, su mano en el hombro de su madre, sus ojos fijos en Elena, con una expresión demasiado complicada para nombrar. Mamá, déjalo ir. Hoy no es el día. Doña Carmen se sacudió la mano de su hijo. Su dolor la volvió viciosa. Este es exactamente el día. Destruiste a nuestra familia al casarte con ella. Todo lo que salió mal comenzó cuando ella entró en nuestras vidas. Si te hubieras casado con Sofía primero, como queríamos, entonces seguiría siendo miserable, interrumpió Javier, sorprendiendo a ambas mujeres hasta el silencio. Sofía es exactamente lo que querías, y me ha hecho más infeliz de lo que Elena hizo jamás. La diferencia es que Elena realmente se preocupaba por mí hasta que eliminé ese cuidado de ella a golpes. A Sofía nunca le importó en absoluto. La confesión se suspendió en el aire como humo, y el rostro de doña Carmen pasó por varias emociones antes de asentarse en furia. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra, incapaz de procesar la admisión de su hijo de que su juicio había sido catastróficamente erróneo. Javier y Elena se quedaron uno frente al otro por primera vez en años, con solo Marcos entre ellos, como un recordatorio viviente de todo lo que había sido destruido. Javier miró a su hijo, este joven que tenía sus rasgos pero el carácter de otra persona, y sintió el peso de la ausencia presionándolo como una fuerza física. Marcos. La voz de Javier se quebró ligeramente. Te has convertido en alguien notable. Puedo verlo incluso desde la distancia. Me convertí en alguien que mamá crió. La respuesta de Marcos fue firme, pero no innecesariamente cruel. Cualquier cualidad notable que tengo vino de verla reconstruirse desde la nada, de aprender que la fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de negarse a ser quebrada. Javier asintió, aceptando la acusación implícita. Volvió su atención a Elena,
mirándola realmente por primera vez, viendo más allá de sus ideas preconcebidas hasta la realidad de quién se había convertido. Ella estaba radiante, no por la felicidad, sino por la autonomía, por conocer su propia valía, independientemente de la opinión de cualquier otra persona. «Te ha ido increíblemente bien», dijo Javier en voz baja. «He estado siguiendo tu trabajo. Todos en la industria hablan de tu agencia como si fuera el futuro de la publicidad. Has construido algo genuinamente impresionante. Construí lo que siempre fui capaz de construir». La respuesta de Elena no conllevaba ira, solo una declaración de hecho. «Tú y tu familia me convencieron de que no valía nada, pero eso siempre fue vuestro fracaso de percepción en lugar de mi fracaso de capacidad». La verdad de esa declaración cayó como un martillazo, y Javier no tuvo defensa contra ella. Había desperdiciado algo precioso por arrogancia y crueldad, y ahora estaba frente a la evidencia de que su juicio había sido catastróficamente erróneo sobre la persona que más había desestimado. «Lo siento», dijo, y las palabras se sintieron tanto inadecuadas como esenciales. «Por todo lo que te hice, todo lo que dejé que mi familia te hiciera. Me equivoqué en tantas cosas, pero sobre todo me equivoqué contigo». Elena lo examinó, viendo las líneas de estrés y el envejecimiento prematuro, reconociendo que las consecuencias habían estado cobrando su precio de Javier, al igual que lo habían cobrado de ella. Pero sus consecuencias habían forjado fuerza, mientras que las suyas solo habían revelado debilidad. «Aprecio la disculpa, pero no cambia nada. La persona que lastimaste ya no existe. La maté cuando dejé tu casa y construí a alguien mejor a partir de sus cenizas. No puedes disculparte con quien soy ahora por lastimar a quien solía ser». Marcos observó este intercambio con cuidadosa atención, viendo a su padre despojado de pretensiones y poder, viendo a su madre mantener la dignidad sin crueldad. Esto era cierre en lugar de venganza, el final de una historia en lugar de la continuación de una guerra. Entonces el abogado llamó a la familia para la lectura del testamento de Ramón, y todo lo que había venido antes fue solo un preludio de la devastación real. Capítulo 7. La herencia, que lo quemó todo. La oficina del abogado era toda madera oscura y sillas de cuero diseñadas para hacer que la gente sintiera el peso de la riqueza generacional y la consecuencia legal. Javier se sentó junto a su madre con Sofía, revisando su teléfono a su lado, completamente desentendida de los procedimientos que asumía que resultarían en una herencia masiva. Varios parientes Soler llenaron las otras sillas, primos lejanos y tías y tíos que se habían reunido como buitres para reclamar cualquier pedazo que Ramón hubiera dejado. El abogado, un hombre llamado Don Fernando, que había manejado los asuntos de la familia Soler durante décadas, se ajustó las gafas de lectura y abrió el grueso documento que determinaría el futuro financiero de todos. Su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar, que leer este testamento en particular no le daba ningún placer en absoluto. El último testamento de don Ramón Soler contiene algunas disposiciones inusuales, comenzó don Fernando con cuidado. Pasó un tiempo considerable revisando estos documentos en sus meses finales, y creo que su salud en declive y las presiones empresariales influyeron significativamente en sus decisiones. Doña Carmen se sentó rígida, sus manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que Ramón había estado enojado por los problemas financieros de Inversiones Soler. Había culpado a Javier por fallas que eran realmente décadas de malas decisiones, llegando a su fin simultáneamente. Pero nunca imaginó que su esposo usaría su testamento como castigo final. Don Fernando leyó las secciones preliminares,
pequeños legados a empleados de toda la vida y donaciones caritativas diseñadas más para fines fiscales que para filantropía real. Luego llegó a las disposiciones principales, y su voz adquirió el tono de alguien que da noticias genuinamente malas. El control de inversiones Soler se deja a un fideicomiso administrado por doña Carmen, con condiciones específicas que Javier Soler debe cumplir antes de asumir cualquier autoridad operativa. Estas condiciones incluyen devolver la empresa a la rentabilidad en un plazo de 2 años, reemplazar a todo el equipo ejecutivo y desinvertir personalmente de todas las propiedades compradas en la última década. El estómago de Javier se hundió. Esas condiciones eran imposibles de cumplir simultáneamente, diseñadas para asegurar que nunca obtuviera el control, mientras lo obligaban a trabajar desesperadamente, tratando de lograr lo inalcanzable. El gesto final de su padre no fue una herencia, sino un encarcelamiento. Además, continuó don Fernando, su incomodidad visible. El análisis financiero personal de don Ramón reveló deudas significativas e inversiones de bajo rendimiento que ocultó deliberadamente a la familia y a los miembros de la Junta. Inversiones Soler está actualmente insolvente con pasivos que superan los activos por márgenes sustanciales. La compañía requiere una inyección de capital inmediata o enfrentará procedimientos de quiebra obligatorios dentro de 90 días. Esa habitación estalló en una conversación sorprendida, parientes exigiendo explicaciones, doña Carmen insistiendo en que debía haber algún error. Pero la expresión de don Fernando confirmó que la pesadilla era real. Ramón había pasado sus años finales manteniendo la apariencia de éxito, mientras el imperio implosionaba silenciosamente a su alrededor, y había dejado las consecuencias para que sus supervivientes las manejaran. Sofía dejó de revisar su teléfono, finalmente prestando atención ahora que el dinero estaba involucrado. ¿Qué pasa con la mansión, las propiedades vacacionales, las cuentas de inversión? Todas hipotecadas o liquidadas para cubrir deudas comerciales, dijo don Fernando. Don Ramón estaba pidiendo préstamos contra activos personales para inyectar capital en inversiones Soler, con la esperanza de estabilizar la compañía antes de que su salud fallara por completo. No funcionó. La mansión tendrá que ser vendida para satisfacer las reclamaciones de los acreedores. Las propiedades vacacionales ya han sido incautadas. Javier sintió que su realidad se disolvía. Todo lo que había creído sobre la seguridad financiera de su familia se reveló como una ficción elaborada. Su padre les había mentido a todos, manteniendo la pretensión mientras se ahogaba en secreto. Y ahora Javier estaba heredando deuda en lugar de riqueza. Doña Carmen se puso de pie abruptamente, su rostro pálido. Esto es imposible. Ramón nunca habría dejado que las cosas se deterioraran tanto. Alguien debe haber saboteado, robado. Dejó documentación detallada, interrumpió don Fernando suavemente. Su esposo fue meticuloso al registrar cada decisión, cada préstamo, cada inversión fallida. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió preservar la apariencia de éxito sobre la realidad de la solvencia. La reunión se convirtió en un caos, parientes exigiendo que los abogados investigaran. Doña Carmen insistiendo en que Ramón había sido mentalmente incompetente al tomar estas decisiones. Pero la documentación era completa y devastadora, mostrando años de engaño sistemático que nadie podía afirmar que ocurrió durante un deterioro temporal. Sofía se puso de pie y se fue sin decir una palabra, sus tacones de diseñador resonando contra los suelos de mármol como una cuenta regresiva para el divorcio. Se había casado con Javier por dinero y estatus, y descubrir que ambos eran ilusiones la liberó de cualquier pretensión de lealtad. En una semana,
había presentado los papeles, exigiendo la mitad de la nada en acuerdos que se arrastrarían por los tribunales durante meses. La noticia se extendió por sus círculos sociales como un reguero de pólvora. El colapso espectacular de la familia Soler se convirtió en el tipo de historia de advertencia que la gente rica susurraba en los clubes de campo. Los amigos se revelaron como meras relaciones transaccionales. Las invitaciones desaparecieron. El respeto se evaporó como el rocío de la mañana bajo la dura luz del sol. Javier se encontró en un modesto apartamento en el centro, rodeado de los restos de todo lo que había pensado que lo definía. El imperio de sus padres era una mentira, su matrimonio una transacción, su posición social una ilusión alquilada que desapareció cuando cesó el pago. Todo lo sólido resultó ser humo, y él se quedó en medio de la disipación, tratando de recordar quién había sido antes de que la riqueza le dijera quién ser. Inversiones Soler solicitó protección por bancarrota, y los buitres corporativos comenzaron a rodear para desmembrar cualquier cosa valiosa de los restos. La compañía que su abuelo había fundado y su padre había destruido sería desmantelada y vendida pieza por pieza. El nombre Soler se convirtió en un chiste sobre la arrogancia y el exceso. Entonces, Industrias Herrera hizo una oferta para adquirir divisiones específicas de Inversiones Soler, y cuando Javier vio que el equipo de adquisición estaba siendo liderado por Elena Torres, su sangre se heló. Ella se sentó frente a él en la mesa de conferencias, flanqueada por abogados y asesores financieros. Su expresión profesionalmente neutral, allí para hacer negocios en lugar de regodearse. Pero Javier entendió el simbolismo más profundo. Elena estaba literalmente revisando los restos del imperio de su familia, decidiendo qué tenía valor y qué merecía ser descartado. La inversión fue tan completa que se sintió guionizada por un universo vengativo. La mujer que había humillado ahora determinaba su destino profesional. Marcos era parte del equipo de Elena, tomando notas y haciendo preguntas incisivas que demostraban una comprensión sofisticada de la valoración empresarial. Padre e hijo se sentaron uno frente al otro en la mesa de conferencias, la distancia entre ellos medida en más que espacio físico. El desprecio de Marcos no era activo o caliente, sino pasivo y frío, la indiferencia de alguien que había superado la ira y entrado en la aceptación de la separación permanente. Elena expuso la oferta de Herrera con precisión y equidad, ni explotando la debilidad de Javier, ni fingiendo que eran iguales. Estaba adquiriendo activos que quería a precios de mercado, haciendo negocios sin emoción ni venganza. Su profesionalismo fue más devastador que cualquier regodeo, prueba de que había trascendido la necesidad de algo de él, incluyendo la satisfacción de la venganza. Estamos ofreciendo un valor justo de mercado para las divisiones que queremos, concluyó Elena. Asumiremos las deudas asociadas hasta límites razonables. No estamos interesados en sus otras propiedades o activos heredados. Esta es puramente una transacción comercial. Javier quiso negarse por orgullo. Quiso defenderse de alguna manera. Quiso sentirse menos completamente derrotado, pero no tenía influencia, ni opciones, ni salida, excepto la rendición. Los abogados que manejaban la quiebra de Inversiones Soler ya habían recomendado aceptar la oferta de Herrera como la mejor opción disponible. Hay una disposición adicional, dijo Elena, y Javier se preparó para la verdadera venganza que había estado esperando. Industrias Herrera está dispuesta a ofrecerle un puesto en nuestra división de alcance comunitario. El salario sería modesto pero digno,
El trabajo implicaría ayudar a personas en circunstancias difíciles a acceder a recursos y apoyo. Javier la miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Ella le estaba ofreciendo un trabajo, no para humillarlo, sino para darle una opción más allá de la destrucción completa. La oferta se sintió como misericordia extendida en lugar de oportunidad ganada. Y eso la hizo tanto más difícil como más fácil de aceptar. ¿Por qué harías eso?, preguntó. Porque entiendo lo que es no tener nada, dijo Elena simplemente. Porque creo que la gente puede cambiar si está dispuesta a hacer el trabajo. Porque Marcos me lo pidió, y confío en su juicio sobre si eres capaz de convertirte en alguien mejor. Los ojos de Javier encontraron el rostro de su hijo, buscando confirmación. Marcos se encontró con la mirada de su padre sin inmutarse, su expresión imposible de leer. El chico al que había abusado se había convertido en un hombre que creía en las segundas oportunidades condicionales, que había heredado la capacidad de su madre para la compasión medida en lugar de la crueldad casual de su padre. La posición viene con requisitos, continuó Elena. Terapia obligatoria, trabajo continuo de desarrollo personal, transparencia completa sobre tu progreso. No te estamos ofreciendo poder o prestigio. Te estamos ofreciendo una oportunidad para aprender lo que significa servir en lugar de comandar. Puedes negarte si eso no es aceptable. Javier miró alrededor de la sala de conferencias a los abogados, esperando liquidar todo. A su hijo que ya no lo miraba a los ojos, a su exesposa que se había convertido en alguien que no podía disminuir o desestimar. Pensó en el apartamento que lo esperaba, vacío excepto por los muebles y el eco de sus propios fracasos. Podía negarse y desaparecer en la irrelevancia, o podía aceptar, y tal vez, posiblemente, comenzar a comprender dónde salió todo mal. La elección se sintió como estar en una encrucijada donde un camino conducía al olvido y el otro a la redención incierta. «Acepto», dijo Javier, su voz apenas audible. «Acepto tus términos». Elena asintió, sin triunfo en su expresión, solo el reconocimiento de que se había completado una transacción. Ella recogió sus materiales, y su equipo hizo lo mismo, preparándose para irse. Marcos se quedó al final, y por un momento Javier pensó que su hijo podría decir algo, ofrecer alguna palabra de aliento o condena. Pero Marcos simplemente se fue con su madre, dejando a Javier a solas con los abogados y las cenizas de su herencia. Los papeles fueron firmados, el trato se completó, y Javier Soler se convirtió oficialmente en un empleado de la mujer a la que una vez había dado órdenes, aceptando un salario más pequeño que lo que había gastado mensualmente en vino, rindiendo los últimos restos de su orgullo para evitar la destrucción completa. Capítulo 8. El peso de las consecuencias. El primer día de Javier trabajando en la división de alcance comunitario de Industrias Herrera, se sintió como ser despojado y examinado bajo luces duras. La oficina era funcional en lugar de impresionante, ubicada en un edificio que servía a comunidades de bajos ingresos en lugar de distritos corporativos. Sus compañeros de trabajo eran trabajadores sociales y coordinadores de programas que habían elegido carreras ayudando a otros en lugar de acumular riqueza. Y lo miraban con un escepticismo abierto que rozaba la hostilidad. Su supervisora era una mujer llamada Ángela, que había trabajado en servicios comunitarios durante décadas y no tenía paciencia para los refugiados corporativos que buscaban la redención a través de la caridad performativa. Le entregó a Javier un grueso manual de políticas del programa y una lista de familias que necesitaban asistencia.
Su expresión dejaba claro que no se ofrecería un trato especial independientemente de su apellido. Estarás realizando entrevistas de admisión con mujeres que intentan acceder a nuestros programas de vivienda y capacitación laboral, explicó Ángela. Les ayudarás a navegar por sistemas diseñados para hacer que acceder a la ayuda sea lo más difícil posible. Abogarás por ellas con propietarios, empleadores y agencias gubernamentales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si cometo errores? Cometerás errores. La pregunta es si aprendes de ellos o los repites. La expresión de Ángela sugería que tenía bajas expectativas. Son personas reales con problemas reales, no ejercicios teóricos. A las familias con las que trabajas no les importa tu viaje de redención. Necesitan ayuda real y tienes que proporcionarla de manera efectiva, o estás perdiendo el tiempo de todos. La primera familia que Javier conoció fue una madre soltera llamada Rosalía con 3 hijos menores de 10 años, recientemente desalojada de una vivienda deficiente después de reportar condiciones peligrosas a los inspectores. Ella lo miró con agotamiento y hastío, claramente no impresionada por su nervioso torpeza con el papeleo. Su vida dependía de los programas a los que se suponía que debía ayudarla a acceder, y no tenía tolerancia para la incompetencia disfrazada de buenas intenciones. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda conseguir vivienda de emergencia?, preguntó Rosalía. Porque tengo a mis hijos durmiendo en mi coche ahora mismo, y se acerca el invierno. Javier escaneó los formularios, tratando de entender sistemas que nunca había necesitado navegar, consciente de que su confusión estaba prolongando el sufrimiento de esta mujer. Dice aquí que hay una lista de espera, pero los casos de emergencia pueden ser acelerados si... Sé lo que dice, interrumpió Rosalía. Estoy preguntando qué puedes hacer realmente para que suceda más rápido. ¿Puedes ayudarme o no? La pregunta flotó entre ellos, y Javier se dio cuenta de que años de mandar recursos lo habían dejado completamente sin preparación para abogar sin autoridad. Nunca había tenido que convencer a nadie de que se preocupara por el sufrimiento, porque había existido en círculos donde el sufrimiento era invisible. Ahora se suponía que debía ayudar a personas que la sociedad había decidido que no importaban, y no tenía idea de cómo hacerlo de manera efectiva. Pasó horas esa primera semana haciendo llamadas telefónicas que no llegaban a ninguna parte, llenando papeleo que desaparecía en agujeros negros burocráticos, golpeando muros que protegían los recursos de las personas que más los necesitaban. Cada frustración que sentía se multiplicaba por las familias que dependían de su efectividad, y comenzó a comprender las indignidades diarias que la pobreza infligía a las personas que simplemente intentaban sobrevivir. Ángela observó sus luchas sin intervenir, dejándolo fracasar y aprender a través de la consecuencia en lugar de la instrucción. Había visto a demasiadas personas privilegiadas ofrecerse como voluntarias para la redención, solo para renunciar cuando el trabajo resultaba más difícil de lo esperado, y no estaba invirtiendo energía en alguien que podría desaparecer a la primera señal de dificultad genuina. Pero Javier siguió presentándose. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, devolviendo llamadas y haciendo seguimiento de las solicitudes y aprendiendo a navegar por sistemas diseñados para desalentar en lugar de ayudar. Comenzó a comprender cómo la burocracia funcionaba como un castigo por la pobreza, como cada requisito para la asistencia estaba diseñado para hacer que acceder a la ayuda fuera más difícil que simplemente sufrir en silencio. Las sesiones de terapia obligatoria fueron peores que el trabajo de alguna manera, confrontando patrones que había heredado de sus padres y perpetuado sin examen. Su terapeuta, la doctora Morales, no mostró simpatía por su incomodidad, presionándolo para que reconociera los daños específicos
que había causado a personas específicas, en lugar de esconderse detrás de admisiones abstractas de maldad general. Hábleme de una vez que hirió deliberadamente a su esposa, dijo la doctora Morales durante su cuarta sesión. La herí muchas veces, no puedo recordarlas todas. Entonces hábleme de una que sí recuerda. Deme detalles, no generalizaciones. Javier pensó en la fiesta de Nochevieja, en entregarle a Elena ese delantal de sirvienta, en la humillación calculada de hacerla servir a los invitados mientras lo usaba. El recuerdo le provocó náuseas físicas, confrontando la crueldad casual que había pensado que era poder sofisticado. La hice usar un delantal de sirvienta en una fiesta, dijo en voz baja. Mi madre lo trajo, pero le permití que se lo diera a Elena. Sabía que la humillaría y lo permití porque hacerla sentir pequeña me hacía sentir importante. ¿Por qué necesitaba sentirse importante? Porque en realidad nunca fui importante. Todo lo que tuve fue heredado o dado. Nunca construí nada yo mismo. Nunca demostré mi propia valía. Así que tomé la valía de otras personas en su lugar, especialmente de Elena, porque ella no podía defenderse. La doctora Morales asintió, finalmente satisfecha con su honestidad. Esa es la primera cosa verdadera que ha dicho en nuestras sesiones. Ahora dígame qué está haciendo para convertirse en alguien que construye valía en lugar de robarla. La pregunta se convirtió en el centro de la transformación de Javier. Comenzó a ver su trabajo no como castigo, sino como práctica, aprendiendo a agregar valor en lugar de extraerlo. Abogó por las familias con una efectividad creciente, aprendiendo qué argumentos funcionaban con qué burócratas, construyendo relaciones con personas que controlaban los recursos. La familia de Rosalía consiguió vivienda de emergencia después de 2 semanas de la persistente defensa de Javier. Y cuando ella fue a su oficina a firmar el papeleo final, lo miró con un poco menos de hostilidad. Realmente cumpliste. La mayoría de la gente en tu posición hace promesas y luego se olvida de que existimos. Estoy tratando de ser alguien que cumple ahora, dijo Javier. Yo no era esa persona antes, pero estoy tratando de convertirme en él. Bueno, sigue intentándolo. Mis hijos tienen camas esta noche porque no te rendiste. Eso importa. El simple reconocimiento golpeó a Javier más fuerte que cualquier premio o galardón que había recibido en su vida anterior. Los hijos de esta mujer tenían camas porque él había hecho su trabajo de manera efectiva, y eso valía más que las ganancias trimestrales o el estatus social o cualquier métrica que había valorado previamente. Ocasionalmente veía a Elena en las oficinas de Industrias Herrera, siempre profesional y distante, tratándolo como a cualquier otro empleado, en lugar de alguien con una historia complicada. Nunca preguntó por su progreso ni ofreció aliento, respetando su necesidad de demostrar su valía a través de las acciones, en lugar de las palabras. Marcos trabajaba en una división diferente, y se cruzaban en los pasillos sin hablar, la distancia entre ellos mantenida por un acuerdo tácito mutuo. Los meses se acumularon en estaciones, y Javier se sintió cambiando de maneras que no podía articular completamente. La arrogancia que lo había definido se erosionó lentamente, reemplazada por una humildad que provenía de ver a personas sobrevivir a circunstancias que lo habrían destruido a él. Conoció a mujeres que lo habían perdido todo y se habían reconstruido a sí mismas a través de la determinación y el apoyo comunitario. Y reconoció a Elena en cada una de sus historias. Comprendió finalmente lo que había desechado: la fuerza y la resiliencia y la bondad fundamental de la mujer que había tratado sistemáticamente de romper. Ella lo había sobrevivido y se había vuelto magnífica, mientras que él había heredado todo y se había convertido en nada. La inversión era justicia en su forma más pura. Una noche,
Después de ayudar a un veterano a acceder a beneficios por discapacidad que le habían sido negados injustamente, Javier se sentó en su modesto apartamento y escribió una carta que había estado redactando mentalmente durante meses. La carta iba dirigida a Elena, pero no la envió de inmediato, releyendo y revisando hasta que las palabras se sintieron verdaderas en lugar de performativas. Escribió sobre comprender lo que había hecho mal, no en términos abstractos, sino en reconocimientos específicos de crueldades específicas. Escribió sobre la transformación que estaba intentando, no pidiendo perdón, sino documentando su viaje hacia convertirse en alguien que merecía existir en el universo de Marcos. Escribió sobre la gratitud por la oportunidad que ella le había dado, la oportunidad de reconstruir su propia valía a través del trabajo honesto en lugar del estatus heredado. Entonces, Marcos apareció en la puerta de su apartamento una noche, la primera vez que estaban solos juntos en años. El joven se paró en el umbral, luciendo inseguro, claramente luchando con lo que lo había traído a este momento. Javier lo invitó a entrar, y se sentaron uno frente al otro en muebles baratos. El silencio se extendió, incómodo y necesario. «Mamá me dijo que has estado haciendo un buen trabajo», dijo Marcos finalmente. «Ángela habla muy bien de cuánto has mejorado, de cuántas familias has ayudado realmente. Estoy tratando de convertirme en alguien que valga la pena conocer», dijo Javier. «Pasé toda mi vida siendo alguien despreciable, y estoy tratando de averiguar si es demasiado tarde para convertirme en alguien diferente. ¿Es porque genuinamente quieres cambiar o porque quieres el perdón?» La pregunta fue incisiva y justa, cortando el posible engaño para llegar a la motivación real. Javier lo pensó cuidadosamente, respetando a su hijo lo suficiente como para dar respuestas honestas en lugar de cómodas. «Ambas cosas, probablemente. Quiero cambiar porque la persona que era me resulta repugnante ahora. Pero también quiero tu perdón. Quiero ser parte de tu vida de alguna manera, aunque no me lo haya ganado, y tal vez nunca me lo gane». Marcos asintió lentamente, procesando la honestidad de su padre. «Mamá quiere cenar contigo. Ella tiene condiciones para dejarte volver a nuestras vidas y quiere discutirlas cara a cara». Esperanza y terror lucharon en el pecho de Javier, entendiendo que esta invitación representaba o una posibilidad real o un cierre final. «¿Cuándo?» «Mañana por la noche en su casa. Me pidió que te invitara personalmente para que entendieras que esto no es casual. Es serio. Y si aceptas lo que está pidiendo, tienes que cumplirlo de verdad. No más promesas que no cumples». «Estaré allí», dijo Javier. «Lo que sea que pida, cualesquiera que sean las condiciones, las aceptaré. Le debo eso y más». Marcos se levantó para irse. Luego hizo una pausa en la puerta. «El hombre que me pegó en esa fiesta de Nochevieja no puede ser mi padre. Pero tal vez alguien diferente podría ganarse una relación conmigo eventualmente. De eso se trata esta cena, de averiguar si eres capaz de convertirte en ese alguien diferente». Después de que Marcos se fue, Javier se sentó en su apartamento, entendiendo que el mañana lo determinaría todo. Elena le estaba ofreciendo algo que no merecía, y tenía una oportunidad para demostrar que había cambiado lo suficiente como para aceptarlo, sin destruirlo de nuevo. Capítulo 9. El ajuste de cuentas y la elección. La casa de Elena era cálida y acogedora de maneras que la mansión Soler nunca había sido, llena de toques personales y obras de arte que hablaban de gusto individual en lugar de conformidad costosa. Javier se paró en el umbral, sosteniendo flores que le preocupaba que fueran demasiado presuntuosas. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba el timbre. Este momento se sentía más importante